como saben, vamos a empezar ya con la exposición de nuestra palabra. Hoy seguimos estudiando entonces Mateo capítulo 19, versículo del 1 al 12. Y dice así: Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenerle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, mejor será no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que intervengas en esta tarde, en esta palabra, en esta exposición, para que tu iglesia sea alimentada con la verdad, con tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones, pueda enseñarnos, pueda corregirnos, pueda, Señor, cambiar nuestro duro corazón para poner uno más parecido al de Jesús y así poder caminar como verdaderos cristianos. Te lo pedimos, Señor, todo esto. Amén y amén. Y cuando en realidad empezamos a leer estos versículos, claramente podemos entender el tema y claramente deja a la vista el tema que vamos a tratar hoy, que vamos a desarrollar hoy, porque al parecer no hay nada oculto. Si preguntásemos qué ha quedado de lo que ha escuchado, claramente usted podrá responder: bueno, la enseñanza al divorcio. Pero donde encontramos realmente la profundidad del tema en estos versículos están en los detalles que podemos ir encontrando en cada uno de estos versículos, que a simple vista y a una lectura muy rápida no lo podemos notar si no es que prestamos verdadera atención. Y ahora, para poner las bases sobre lo cual se está dando este momento, esta escena, debemos entonces comenzar por entender cómo era visto el casamiento y cómo era visto el divorcio en los momentos donde se está narrando esta situación. Allá, más de 2000 años atrás, en la región donde estaban los judíos, cómo ellos lo veían, lo entendían y por qué surgen estos cuestionamientos y esta gran enseñanza acerca del matrimonio. Entonces, lo primero que nos deja ver es que nuevamente llegan los famosos fariseos. Ya a esta altura se han hecho
y se han ganado nuestro desprecio por todo lo que están haciendo ante Jesús, ante su deseo de traer el reino de los cielos. Y ellos llegan con un deseo que ya hemos visto y ya hemos descubierto: poner a prueba a Jesús, tenderle una trampa a Jesús para poder condenarlo. Entonces su pregunta nunca llegó a este gran maestro, como muchos de ellos lo tenían, con el deseo de aprender, sino más bien con un deseo tramposo y malvado de tratar de emboscar a Jesús con la respuesta que podía llegar a dar sobre estos temas. Entonces su deseo no era corregir su vida, su deseo no era conocer mejor la voluntad de Dios con respecto a lo que ellos debían hacer y así encaminar sus pasos, sino que nuevamente dejaban ver la maldad que habían hecho, la maldad con la que obraban, y cómo querían tender una trampa a Jesús para lograr su cometido: sacarlo de la cena y que ellos mismos vuelvan a ser las personas que se llevaban la atención, las personas a las que saludaban en las calles, las que todos ponían como alta estima, al que muchos de ellos tal vez respetaban, tal vez querían ganar estima, y tal vez muchos de ellos buscaban idolatría que en realidad debía ser para Dios. Pero ahora, ¿dónde estaba la trampa? ¿O dónde está la trampa? Ya que en sí la pregunta no tiene nada malo en sí. Cualquiera de nosotros, como ya venimos estudiando los miércoles, 2 miércoles nos dedicamos a estudiar sobre el matrimonio, no tiene nada de malo. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué el divorcio? ¿Por qué, si Moisés lo permitió, cómo debemos verlo? ¿Cómo debemos entonces tomarlo? ¿Cuál es entonces la verdadera voluntad del Señor? Pero para esto, nuevamente, debemos seguir entendiendo los tiempos que acontecían. Allí, cuando ellos presentan estas inquietudes, que pueden ser una pregunta sincera a un tema que querían o no aprender, pero se levantaban 2 posturas o 2 corrientes de pensamiento, que una era más liberal y la otra era más conservadora. Una de estas corrientes decía que el divorcio solamente podía llegar bajo la premisa del adulterio o la infidelidad. Cuando había inmoralidad sexual de parte de uno de los 2 que formaban un matrimonio, si uno engañaba al otro, solamente ese era el argumento para terminar con un matrimonio. Pero cuidado, si bien pareciera que se acerca a la idea de nuestro texto, no es realmente lo que el Señor quiere enseñar con ella. Tanto era así, tanto era esta idea estricta de que el motivo era solamente el engaño, la infidelidad, la inmoralidad sexual, que no importaba ningún otro motivo, no importaba qué estaban pasando dentro de sus casas, no importaba si sufrían violencia física, verbal, no importaba si sufrían desprecio, rechazo de su pareja al punto de perjudicar a su salud. Nada de esto importaba, no era motivo válido, solamente la infidelidad. No importaba si ahora la mujer o tal vez el hombre, seguramente más recaía sobre la mujer por el tipo de sociedad que corría, era tal vez inclusive hasta tratada como sirvienta en algunos de los casos, sufriendo, padeciendo este trato, pero aún así y todo debían soportarlo
porque su único argumento para librarse de este matrimonio que era una tortura, solamente era la infidelidad. Si esta nunca llegaba, pues debían sufrir hasta lo último de sus días, pero debían mantenerse al lado de su pareja. Ahora, la otra corriente ya era más liberal y ellos ya iban directamente al otro extremo. Cualquier motivo era un motivo suficiente para llegar al divorcio. Cualquier motivo era válido para presentar esta carta y repudiar a su mujer o a su marido. Y cuando decimos cualquier motivo, era cualquier motivo. Si un día el hombre se levantaba y veía a su esposa y no le gustaba lo que veía, carta de divorcio. Ya está, no necesito más prueba que esta. Si ahora se levantaba un día y le gustaba más otra mujer que la que tenía a su lado, carta de divorcio, tengo una nueva esposa. Si un día en el almuerzo o en la cena le quemaba la comida, carta de divorcio, ya está. Si la mujer se atrevía a hablar en un tono muy fuerte, carta de divorcio. Si le gustaba más Ronaldo que Messi, carta de divorcio. Y así, para que tengan la idea y puedan entender, cualquier motivo y argumento era válido para llevar a cabo su cometido. Dejar de lado a su esposa o a su esposo, y si querían volver a comprometerse con otra mujer o con otro hombre, sin ningún tipo de remordimiento y sin ningún tipo de validez o perjuicio de lo que habían hecho con el matrimonio. Y claramente, adivinen de estas dos posiciones cuál era la más apoyada y cuál era la más adoptada por todo el pueblo: la liberal. Entonces, en esta sociedad, en estos hombres, solamente bastaba con escribir un documento, poner el motivo del repudio y listo, el matrimonio se había terminado. El divorcio ya era algo de todos los días y que podía llegar a llevarse día a día en cada hombre o en la sociedad si así lo quería. Y claro, toda esta sociedad, todo este pueblo estaba sí o sí vinculado o a un punto o al otro. Claramente la mayoría aceptaba, porque era más fácil, más cómoda, el hecho de que cualquier argumento era válido, y seguro había unos pocos que llevaban a un extremo o al otro extremo donde solamente la infidelidad era motivo. Y fíjense, estas personas crecían con frases como: entre los que tienen una vida que no es vida, está el hombre al que domina su mujer. Una mala mujer es como la lepra para su marido. ¿Cuál es el remedio? Que se divorcie de ella y así se curará de su lepra. Si uno tiene una mala esposa, su deber religioso es divorciarse de ella. Y todos estos eran frases que circulaban en la sociedad, que era enseñada por los rabinos y que nos dejan ver realmente cuál era su deseo y su postura en cuanto al divorcio. ¿Era algo válido? ¿Era algo bueno? ¿Era algo digno de un hombre religioso? Y que no había problema alguno en romper un matrimonio. Así que estas bases eran las enseñanzas que tenían estos hombres y mujeres que estaban ya
completamente corrompidos y no podían entender por esto mismo el valor y la manera en que debía ser tomado el matrimonio. Por eso, cuando llegan con la pregunta, los fariseos, estos que querían poner a prueba a Jesús, le dijeron cualquier motivo. Y ahí dejaban ver su verdadero deseo y corazón. Ellos mantenían esta postura que cualquier motivo era motivo de divorcio. Pero la pregunta también me encerraba la trampa de que le estaban queriendo pedir a Jesús que se pare en una de las dos posiciones. Entonces su pregunta era, bueno, ¿de qué lado estás? ¿Liberal o tradicional? ¿Completamente estricto, solamente con una infidelidad llegando al divorcio, o que cualquiera sea el motivo del divorcio? ¿Cuál es tu postura? Era la pregunta que ellos querían hacer y que allí estaba la trampa. Si decía una u otra posición, claramente iba a tener problemas, porque en una posición se presentaban muchos argumentos tales como que lo toman demasiado ligero, pero en la otra posición también tenían argumentos cuestionables de que podían hacer pasar un infierno en vida a las personas y ni aún así entregar el divorcio. Entonces, así Jesús se ponga de un lado o del otro, lo iban a repudiar. Iban a tener argumentos para catalogarlo y para que su deseo de mal caiga sobre sus vidas. ¿Se permite entonces que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Fue la pregunta de ellos. Y claramente Jesús da su respuesta diciendo ni de un lado ni del otro. Jesús lleva su respuesta, Jesús da una enseñanza volviendo nuevamente a la palabra del Señor. Jesús no representaba una corriente ni la otra que estaban avaladas por maestros, sino que Jesús vuelve a las Escrituras mismas para mostrar cuál era la verdadera respuesta que debían tener para entender el matrimonio y cómo debería verse el divorcio. Jesús entonces le dice, ni uno ni el otro. La Biblia dice, lo que el Señor demanda es, la voluntad perfecta de Dios es esta. Y ahí nuevamente el Señor empieza a corregir estas malas enseñanzas y para eso vuelve al diseño divino por el cual fueron hechas y creadas toda la cosa. Por tanto, en este diseño el divorcio nunca fue parte de él. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? O entendiendo esta conclusión, también en esta simple declaración de Génesis que retoma la creación, cuando fue creado el hombre y la mujer, allí en esos detalles está la maravillosa respuesta y los argumentos que esconde esta enseñanza. Primero, al decir esto, al volver al diseño original, lo que nos relata Génesis, entonces podríamos decir que la primera enseñanza es que aceptar el divorcio es igual que tener como común o válido casar personas del mismo sexo o llevar a cabo un matrimonio que no sea entre el hombre y la mujer. Por eso Jesús, cuando vuelva al diseño de Dios, dice, Él los creó hombre y mujer. Entonces el casamiento se debe dar entre hombre y mujer. Entonces, como el divorcio no estaba allí, es igual que entender
que el matrimonio es entre hombre y mujer. Ahora, permitirle el divorcio es también entonces igual que decir, permitamos que se casen mujer con mujer, hombre con hombre, hombre con animales, hombre con objetos y muchas locuras más que a lo largo de la historia se fueron dando. Entonces, Jesús les está diciendo, como es hombre y mujer, y ustedes no aceptan esto, pero aceptan el divorcio, también están aceptando que el casamiento puede ser entre hombre y hombre, mujer y mujer, alterando ya también ese diseño original. Entonces allí se empieza a corromper la idea o del matrimonio o exaltar la idea del divorcio, permitiendo tras ella todas estas ideas escondidas que sin decirlo podemos ver en la humanidad que lo fueron permitiendo poco a poco. Así que, si volvemos al diseño, el divorcio no está allí. Si aceptamos allí el divorcio, deberíamos aceptar entonces matrimonios que el Señor no permite ni avala. Ahora también, como segunda idea, aceptar el divorcio entonces es igual a no comprender que mi esposo o mi esposa es aún más importante que mis padres. Y allí encontramos hombres con 40 años aún viviendo, mantenido por sus padres, como niños de 10 años que solo quieren jugar a sus jueguitos y juntarse con sus amigos. Y no estoy diciendo que esté mal tal vez alguna situación donde los hijos deban seguir viviendo con sus padres por cuidado, para solventarlos, para mantenerlos, para acompañarlos en alguna enfermedad o una situación específica, sino que estoy diciendo aquellas personas que no aceptan madurar, que no aceptan ser tratados y vivir como verdaderos hombres y mujeres con respecto a lo que Dios y la sociedad se los piden. Allá los papás siguen tomando sus decisiones, allá sus papás siguen diciéndole qué hacer, qué no hacer, allá sus papás pagan sus gastos, sus cuentas. Y aún así, entonces ahora el Señor nos dice, el que deje padre y madre, el que se desprenda de esta relación, no deshonrando a padre y madre, sino que teniendo ahora por más importante mi matrimonio, mi esposa o mi esposo. Mi esposo como cabeza del hogar, ya no mi padre. Pero claro, aquellos que aún siguen dependiendo de sus padres, mejor le hago caso a mamá o a papá. No, tu esposo. Mejor le hago caso a mamá o a papá. No, tu esposa. Ahora, ella o él es lo más importante. Y si eres cristiano, entenderás que ahora tu esposo es tu cabeza, tu autoridad, y que tu esposa es tu ayuda idónea. Entonces, ámense y sujétense unos a otros. Los padres hay que honrarlos, pero la relación, el matrimonio, es lo más importante que ha dado Dios a esos hombres. Entonces, ahora voy a escuchar a mi esposo más que a mi papá y a mi mamá. No que no voy a aceptar consejos de ellos, pero mi esposo y mi esposa serán aquellos a los que yo más preste atención. Un padre podría decir claramente, hija, ten cuidado con ese hombre, es un violento y golpeador, tu salud y tu vida corre peligro, y hay que escuchar eso, y hay que actuar con respecto a eso, la iglesia debe obrar respecto a eso, y está bien. Pero ahora, otra cosa es que papá o mamá le diga, bueno hija, vení, te voy a dar un tip para tu matrimonio, vos agarra tu platita y escondela.
Vos solamente usá la platita de él para gastarla y vos la tuya gastá como quieras en vos y date los gustos. Ese no es un consejo a seguir, por más que venga de mis padres. Y claramente podemos hablar de muchas cuestiones similares donde se quieren entrometer en la relación que ahora se da entre un esposo y una esposa. Otra enseñanza que podemos encontrar entonces es que aceptar el divorcio es como dividir las cosas en mi matrimonio. El Señor les dice, bueno, hombre y mujer dejará a su padre y a su madre y serán uno, una sola carne. Ahora todo es de los dos, todo se comparte, no hay tuyo y no hay mío. No hay secretos, ahora todo lo que tenemos es nuestro, aún el celular que yo tengo ya no es privado, cada celular está para cada uno y cada uno de los dos puede ver el celular del otro, puede ver sus redes sociales, nada es privado, ahora son uno. La plata no es tu plata y mi plata es nuestra plata. Ahora son uno. Por eso nos dice que así como el Señor creó a Eva, durmió al hombre, sacó de su costilla, la creó a ella, los separó, el matrimonio ahora los vuelve a unir nuevamente. Y ahora nuevamente son uno. Génesis 2:23, Adán exclamó, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Una sola carne. Ya no hay secretos, ya no hay divisiones, todo es de los dos. Cuarto, aceptar el divorcio es como buscar la destrucción de un matrimonio. Por lo tanto, lo que ha unido Dios no lo separe el hombre. Y esto es tan delicado como entender que aquellos hombres y mujeres que se dicen hombres y mujeres de Dios no se deben siquiera atrever a involucrarse con personas que están casadas para cometer una infidelidad. Aun si esa persona o esa mujer sea soltera, si la otra es casada, está cometiendo un gravísimo pecado ante los ojos del Señor. Nadie separe lo que Dios ha unido. Si usted cree que puede tomar como pareja o a un hombre o a una mujer casada, está yendo en contra del diseño divino del Señor y su perfecta voluntad. Es un pecado abiertamente y deshonrosamente ante el Señor, que está poniendo el valor del matrimonio sobre todas las cosas, y usted irrumpir en un matrimonio es así de perverso. Ahora, no solo es ir contra un matrimonio, más aún, si la iglesia, si cada uno de nosotros no velamos por la restauración de un matrimonio, también estamos yendo con o a favor de la destrucción de ese matrimonio. No solo se trata de involucrarme en infidelidad, en inmoralidad sexual, sino que yo, al no ser partícipe y al no poder ayudar o querer ayudar a un matrimonio que está débil en problemas, estoy causando el mismo resultado, que tal vez un matrimonio se separe. Entonces, todas mis posibilidades, todas mis herramientas ahora van a estar puestas en que si veo un matrimonio a punto de separarse, iré con la palabra del Señor
Iré con el valor que el Señor puso en matrimonio y haré y usaré todas las herramientas posibles para que ese matrimonio perdure toda la vida, como fue el compromiso asumido. Y allí entonces velaríamos por un matrimonio. Muchos, tal vez en sus matrimonios, jóvenes, grandes, personas ancianas, digan, bueno, mi matrimonio está tambaleándose, mi esposo, mi esposa me hizo esto y esto y esto, y me dijo esto y aquello, y cuidado con que el consejo pueda ser, y bueno, sepárate, la estás pasando tan mal, seguramente vendrá alguien mejor, seguramente el Señor tendrá algo mejor para vos. No. El matrimonio debe ser el valor más grande en la vida de un cristiano, tanto el suyo como el de otro hermano. Entonces, juntos debemos pelear para que el divorcio nunca llegue y para que el matrimonio solamente sea separado por la muerte de alguno de los dos. No hay otra manera, no hay otro argumento, no hay otra forma de atacar el divorcio, sino que fortaleciendo un matrimonio en el Señor, en la verdad, en la palabra y haciendo todo lo posible para que esto así suceda. Así que debemos usar todas, absolutamente todas las herramientas que estén a nuestro lado y velar para que esto nunca, nunca suceda y nunca un matrimonio se separe, porque allí estará la victoria del enemigo y allí la gloria de Dios será pisoteada. Así que esa es la respuesta que Jesús estaba trayendo a la pregunta de estos fariseos. El divorcio nunca fue parte del diseño de Dios. Dejen de enseñar cosas absurdas y malvadas. El diseño no tiene lugar en ningún matrimonio. El divorcio, es lo que debe quedar erradicado de todos aquellos que están en matrimonio. El divorcio es algo que no entra en la ecuación del matrimonio. El divorcio no existe para el Señor. Jesús, recordando su eternidad allí en el cielo, imagínense, yo estuve allí. Yo estuve cuando todo se formaba y se creaba. Yo estuve para lo que ustedes dicen que fue el inicio de la creación. Yo lo estuve formando. Para mí, en la eternidad, eso fue solamente un momento en toda ella, pero yo estuve ahí y nadie con nosotros creando todo lo que hemos creado. Así que yo sé perfectamente cuál es el lugar del matrimonio y cuál es el lugar del divorcio. Así que seríamos necios en este momento y duros de corazón como estos hombres si no podemos ver todas estas enseñanzas como Jesús lo está transmitiendo, tal como fue en el diseño, tal como la Trinidad en su poder, autoridad y decreto lo habían diseñado en el inicio. Entonces, estos hombres, no dándose por vencido, queriendo poner más cizaña al asunto, tal vez pensaron, parece que Jesús se está identificando con una postura más estricta. Tal vez es la postura más conservadora. Entonces, tenemos un argumento para eso que Él está diciendo. Y allí llega el cuestionamiento. ¿Y si el divorcio nunca existió para el Señor? Si el divorcio nunca fue el diseño original del Señor, entonces, vos, Jesús, tan sabio que sos, contanos, ¿por qué Moisés sí lo permitió?
¿Acaso Moisés no era un gran profeta del Señor? ¿Acaso Moisés no era un patriarca del pueblo judío? ¿Acaso Moisés no era uno de los estandartes de la voz del Señor? Y él dijo que sí era posible el divorcio y él nos permitió entregar carta de divorcio. ¿Por qué vas en contra de sus enseñanzas? Y pareciera que lograron que Jesús pise el palito. Pareciera que ellos encontraron ese argumento que querían poner a prueba a Jesús. Pero Jesús, con toda la sabiduría de aquel que lo creó todo, vuelve al mismo punto. Jesús nuevamente le dice, no están entendiendo. Esto no se trata de cuestión de leyes o tradiciones. Esto es aún más antiguo que eso. Esto es el diseño genuino, original, antes de la ley, antes del pecado, antes de sus tradiciones, como Dios la hizo. Entonces aquí no hay postura más que la de Dios. El perfecto diseño de Dios, donde no permite ni existe el divorcio. Aparte, que Moisés haya concedido la carta de divorcio es y era por la dureza de su corazón, por el pecado que habita en ustedes, por la maldad que brota de su corazón, por haber cambiado y corrompido este diseño original que comenzó así, pero poco a poco lo fueron pervirtiendo. Y con esto no que Dios lo haya permitido en algún momento de la historia y le haya dado rienda suelta a su gran siervo Moisés para que él pueda aprobarlo, no si quería. Y que luego cuando llegue Jesús vuelva al parecer a cambiar esto porque se habían equivocado. Claro, todos se están divorciando, todos quieren divorciarse, dejemos que hagan lo que quieran. No es esto, para nada era lo que estaba diciendo ni sucediendo. Moisés había permitido estas cartas de divorcio para evitar abusos, para ayudar a los inocentes que caían en manos de personas malvadas, para regular lo que ya estaba sucediendo, no permitiéndolo, no siendo parte de este pecado, sino más bien dando ahora un orden para que no sea todo lo malvado que podía llegar a ser al tomar el divorcio a la ligera y que cualquiera sea el motivo para terminar con un matrimonio. Entonces, aquellos que estaban sufriendo, el divorcio podía ser la solución. Aquellos que su vida corría peligro, el divorcio era una opción para salvarse. Aquellos que lo tomaban tan livianamente, no debían ni tenían excusa para divorciarse. Pero así y todo, buscando un equilibrio, nuevamente lo corrompieron llevándolo a un extremo o al otro. Pero Moisés y el Señor nunca lo permitió. Solamente estaba dando un orden a la maldad para que ella no se fuese a expresar todo lo malo que podía hacer al denigrar a personas o a simplemente tomarla como objetos para casarse y dejarlas luego que se cansaban de ellas. Y a todo esto entonces, Jesús dice, bueno, pero hay un argumento, hay una sola manera, hay un solo motivo aparente, el cual es válido para terminar con un matrimonio. Hay una sola forma de llevar libertad a una persona de este compromiso que había asumido. Y aquí no debemos entender que la simple infidelidad, o sea, no que la infidelidad sea simple, que es algo atroz,
sino que el solo hecho de cometer infidelidad, aún este no es motivo válido alguno para el divorcio. Si las dos partes, si ambas partes desean pelear por su matrimonio, aún hay posibilidad de lograrlos en el Señor. Pero el Señor no está hablando de un simple acto de infidelidad de una de las dos partes del matrimonio. Lo que está dejando ver es que si un matrimonio a lo largo del tiempo, en algún momento de él, deciden separarse, aún hay oportunidad y esperanza siempre y cuando ellos deseen esta restauración. Pero ese deseo se ve truncado cuando uno de los dos vuelve a tomar matrimonio con otra persona. Entonces, allí la persona está siendo infiel y por ende está rompiendo el pacto con esta otra persona, y ahora esta otra persona entonces es libre de volverse a casar porque esta es la que rompió el compromiso. Entonces está libre de poder hacerlo. Esta cometió un gran pecado. La inocente, la parte afectada, ahora tiene la aprobación del Señor de que si es joven, de si anhela formar una familia, tiene la oportunidad de hacerlo y nadie la va a acusar, nadie la va a atormentar porque su primer matrimonio o alguno de sus matrimonios no funcionó. A una mujer que encontró él le dijo, claro, tú has tenido varios matrimonios y con el que estás no es tu esposo. Y no estaba trayendo acusación y condena por lo que había hecho, sino que estaba buscando restauración de esto. Ahora, entonces tal vez alguno de nosotros podríamos decir, bueno, entonces el Señor no sea tan tajante como pareciera que se presentó al principio. Tal vez no sea tan estricto entonces el divorcio y no sea tan importante el matrimonio. Tal vez no sea tan importante, urgente y de tan valor como lo hemos presentado anteriormente si hay algún argumento para el divorcio. Pero la respuesta o las palabras de los discípulos nos dejan ver y nos confirman que sí era lo que Jesús estaba diciendo. Y ellos le dicen, si así son las cosas, será mejor no casarse. Jesús estaba poniendo el estándar tan alto del matrimonio. Jesús una vez más estaba presentando el diseño perfecto, divino y original del Señor, que para cualquier hombre perverso esto era una locura, esto era algo imposible de hacer. ¿Cómo que no me puedo separar? ¿Cómo que debo perseverar hasta la muerte con el mismo hombre o la misma mujer? Esto es imposible. Y ellos allí habían entendido la idea que Jesús estaba planteando. Si es así de importante, si es algo de vida o muerte, si sí que siempre hay que velar por mantenerlo unido, pues mejor sería no involucrarse en el matrimonio. Claramente, con este comentario, vemos la seriedad con la que ellos entendían y tomaban el matrimonio. Ellos estaban y habían sido afectadas por estas conductas, estas corrientes y estas enseñanzas que tenía su sociedad, pero eran malas enseñanzas por personas duras y malvadas de corazón. Pero el Jesús dice, nuestro Jesús, nuestro Señor, dice, sí, es algo completamente imposible. Es algo tan grande, es algo tan glorioso. El matrimonio tiene tanta validez. El matrimonio refleja la gloria del Señor.
de tal manera que un hombre esto no va a poder llevar a cabo. Por eso un matrimonio puede lograrse de una sola manera, con la ayuda de Dios. El matrimonio solamente puede lograrse con personas que son verdaderamente cristianos y reciben la ayuda de Dios. Porque para el hombre esto puede sonar a locura, esto puede sonar a algo completamente difícil e imposible de lograr, pero para Dios nada es imposible. Aún si Él debiera y aún Él interviniera para poder mantener unidas a dos personas por el resto de su vida, esto es una tarea fácil en sus manos y con su poder. Así que un matrimonio no se podría entender en la vida de alguien que no siga al Señor. Un matrimonio no podría verse y no podría dar la gloria de Dios como realmente debería serlo, porque Dios no está involucrado allí. Entonces esto va a ser una misión imposible para cualquier hombre y probablemente termine en un fracaso, porque Dios no estuvo allí, porque Dios no unió a estas personas y porque lo hicieron y lo tomaron tal vez de una manera ligera y no entendieron el valor que Dios mismo estaba dando al matrimonio. Así que si realmente eres cristiano, si sigues a Cristo, la muerte solamente va a ser el argumento y el objetivo de nuestro verdadero compromiso en un matrimonio. Para aquellos que seguimos a Dios, entendemos que solamente debemos velar porque este matrimonio se lleva a cabo y Él nos dará la capacidad, las herramientas, las fuerzas y todo lo necesario para poder perseverar hasta el fin de nuestra vida, para el hombre y para la mujer. Pero si no, y allí aparece una excepción, la soltería entonces también puede ser una decisión válida para algunos. Dice, aquellos que nacieron eunucos, que nacieron con algún defecto, desperfecto en cuanto a su sexualidad, a los que los hicieron eunucos, aquellos que fueron castrados por personas, o aquellos que deciden hacerse, no que deciden castrarse, perdón por la señal, sino aquellos que deciden ir en pos del Señor por sobre alguna relación que tengan. A eso se está refiriendo aquellos que deciden hacerse o servir al Señor de esta manera. Así que aquellos que prefieren no formar una familia para responder el llamado específico de Dios, tal vez a las misiones, aún esto sigue siendo algo posible para el Señor. Mantener a un hombre o a una mujer solteros sin que la falta de una relación los lleve al pecado, los lleve a sucumbir, a la desesperanza, a la depresión. Aún esto es Dios obrando en aquellas personas que Él da la capacidad para poder soportarlo y vivir de esta manera. Si no, matrimonio. Y llegando entonces casi al fin de este mensaje, espero que todos ahora podamos entender y salgamos de este lugar tal vez con una pequeña idea de lo que es el matrimonio, el valor que tiene, la profundidad que tiene, el compromiso que amerita y todo lo que Dios nos va a demandar si es que estamos o deseamos llegar al matrimonio. La importancia ahora entonces de mi pareja va a ser por sobre todas las demás cosas y relaciones terrenales que tengamos.
Ni aun los hijos, ni aun los padres ocupan el lugar que ocupa mi pareja. Solamente en esta relación de matrimonio el Señor dice que serán una sola carne. Los hijos se irán en algún momento, los padres se irán en algún momento, pero mi matrimonio debe perdurar hasta el último día de mi vida, y esa es la perfecta voluntad del Señor, y ese es el perfecto diseño que el Señor nos ha dado para poder llevar su gloria. Así que seamos aquellos que el Señor escogió para mantenernos en soltería, o aquellos que el Señor escogió para que tengan un matrimonio. La gloria se la debe llevar Él, porque este debe ser el objetivo de ambos. Solteros, para la gloria de Dios. Casados, para la gloria de Dios. Solamente es el motivo que debe perdurar, y allí las cosas serán imposibles para todos nosotros, porque eso es posible para nuestro Dios. Así que, nuevamente, ¿quieres ser un soltero que dé gloria a Dios? ¿Quieres ser un hombre casado, una mujer casada que dé gloria a Dios? La única manera entonces que podemos hacerlo es aferrándonos cada día a nuestro Señor. La única manera entonces es teniendo una relación correcta con nuestro Señor, teniendo una relación íntima con nuestro Señor, y eso ahora se va a ver reflejado en mis relaciones. Mientras más cerca esté del Señor, más cerca estaré de mi esposo o de mi esposa. Mientras más trabaje en mi relación con el Señor, más fácil me va a resultar esto que pareciera imposible para los hombres del mundo. Pero ese es el ideal. Eso sería tan fácil, pero por la dureza del corazón, por el pecado que habita en todos nosotros, ahora se ha vuelto muchas veces algo fuera de la realidad. Para muchos sigue siendo algo imposible. Y claro, entonces su relación con Dios empieza a ser descuidada, y así su relación con su pareja empieza a ser descuidada. El pecado surgiendo en la maldad y en la dureza del corazón entonces va a llevar a que nos escondamos del Señor y nos escondamos de nuestras parejas. Entonces, o vamos al Señor y nos acercamos a su diseño perfecto, o nos alejamos y rechazamos al Señor, y cada vez nos vamos a encontrar alejándonos y rechazando a nuestro matrimonio. Pero en todo esto, el Evangelio sigue siendo el mensaje que lo cambia todo. Para los que hoy tal vez llegaron con un matrimonio tambaleándose, en peligro de separación, nuevamente podemos ver el mensaje en la Biblia. Tranquilo, Cristo es la solución. Vuelve a Él, búscalo a Él, que tu relación con Él crezca, y todo comenzará a restaurarse por su poder, por su amor, que ahora se van a reflejar en nosotros, y lo vamos a poder dar a aquellos que están a nuestro lado. Él es el más interesado en mostrar su gloria en el matrimonio. Él tiene el poder para restaurarlo todo. Para Él nada es imposible. Así que una vez más debemos volver a Cristo si queremos un matrimonio fortalecido, un matrimonio bendecido por el Señor. Y aún si su matrimonio es un matrimonio maravilloso, feliz, fuerte para usted, nada es imposible junto a su pareja, está caminando en la bendición del Señor, busque a Cristo y Él lo seguirá ayudando, porque eso se debe mantener
hasta el último día de su vida. Y en el momento que usted lo descuide, en el momento que usted se confíe, allí está el enemigo como león rugiente buscando a matrimonios para devorar. Así que aún sigue siendo la respuesta Cristo. Aún sigue siendo la solución Cristo. Aún sigue siendo el poder Cristo. Cristo nos dará la solución. Cristo hará perdurar nuestro matrimonio. Cristo nos dará el amor que nos debemos entregar unos a otros. Cristo es el que nos hará perseverar hasta el final. Solamente debemos ir una vez más a Cristo, acudir a Él cada día para que todo lo demás siga funcionando y siga siendo de bendición. Y también para aquellos que llegaron y pueden decir, bueno, creo que es un mensaje que ha llegado un poco atrasado para mí, yo ya he fracasado, yo ya he perdido un matrimonio, pero aún en esos y para ellos el mensaje sigue siendo el mismo. Aún hay esperanza. El adulterio también es un pecado que Cristo ha vencido en la cruz. El adulterio es un pecado que Cristo ha perdonado con su sangre. Lo único que debes hacer es lo mismo. Solo debemos volvernos a Cristo, mostrar nuestro arrepentimiento y dolor por entender que no hemos hecho lo que nos pedía y Él nos dará una nueva oportunidad.